un 15 de abril de 1858 en una región de Lorena, Francia. Filósofo, escritor, sociólogo e historiador, tomado en cuenta como un discípulo de Mauricio Comte. Acompáñame y descubre qué hay detrás de la historia de este famoso sociólogo. Con información de Carlos Roberto Caballero, les presentamos lo que hay detrás de Émile Durkheim. Y como ya bien mencionado, en una parte de Epinal, Francia, de origen judío y apodado el metafísico por su gran interés en las cuestiones filosóficas, así fue como Émile Durkheim ingresó a la Escuela Nacional Superior de París en 1879. Y es como este famoso Émile Durkheim, abordando el análisis de la realidad social, fue como estudió en Francia y Alemania en los años de 1875 y 1876. Sí, así es como entre algunos franceses como Montesquieu y alemanes como Sineltones y Watt, fue marcado para él este tipo de información, pero en realidad fue Augusto Comte quien lo transformó realmente, porque no fue más que nombrarlo como su continuador y su historiador. Y así fue como, enseñando pedagogía y las ciencias sociales en Burdeos en 1887, Émile Durkheim publicó una tesis también doctoral en el año de 1893, donde hablaba de la división del trabajo social. Y un poco más tarde, 2 años después, publicó otra obra que se llama Las reglas del método sociológico. En el año de 1896, sus estudios sobre la sociología lo llevaron a ser cátedra principal de las ramas filosóficas. Un año más tarde, publicó una obra que marcaría a la sociedad entera, el suicidio. Pero sería al principio del siglo XX cuando se escribiría apenas la historia de Émile Durkheim, cuando en 1902 fue nombrado suplente de la Sorbona de Francia y 4 años más tarde ser titulado. Hablar de Émile Durkheim es también hablar de muchos factores que influyen en nuestra vida: religión, personas, inclusive hasta salud. Pero fue apenas en 1913 cuando se le permitió cambiar el nombre de su cátedra al nombre de Sociología. Divagar en la historia de este personaje sería una grosería. Sería más bien tratar de adivinar el porqué de las cosas, el porqué su interés por estas cosas. Más que nada sería entonces tratar de adivinar qué es lo que lo llevó a tantas corrientes, a tantas historias que nos marcaron, a tantos libros que leemos a veces sin pensar el porqué es su objeto de estudio. Pero sin duda alguna, el golpe más fuerte para Émile Durkheim fue la muerte de su hijo. Pero fue en 1915 cuando la historia de este personaje empezaría a tener su final, ya que tras la Segunda Guerra Mundial fallece su hijo. Este suceso lo deja marcado, lo debate entre la angustia, entre la desesperación, entre el miedo y el por qué se lo han llevado. Y así fue como en 1917 fallece este personaje. Entre las obras principales de Émile Durkheim se encuentra La división del trabajo social, de 1839. Fue su tesis de grado, y esta pretende explicar la sociedad moderna mediante la división del trabajo y el derecho represivo por un lado, y por otro establece la crítica de la misma, estableciendo la relación deseable entre el conocimiento positivo y el juicio normativo. Con esto tomamos algo de la brevedad de lo que fue la historia de Émile Durkheim. Entenderlo sería divagar mucho en sus obras, pero espero que les haya gustado. Hasta la próxima.